De igual manera, vosotros, maridos, sed comprensivos con la mujer en vuestra vida en común. Repito, de igual manera, vosotros, maridos, sed comprensivos con la mujer en vuestra vida en común, pues es un ser más frágil, pero además tributadle el honor que merecen como coherederas de la gracia de vida, para que vuestras oraciones no encuentren obstáculos. Primera de Pedro 3, 7. Muy buenas, amigos. Hoy, en el día de la violencia de género, de la violencia doméstica, ¿no? Pues quiero hablarlos, ¿no? De esta lacra, ¿no? De la violencia a la mujer, ¿no? Y no solo me gustaría que este mensaje llegara a los incrédulos, ¿no? Sino también a los cristianos, ¿no? Porque, por desgracia, en nuestras mismas iglesias, ya sea evangélico, ya sea católico, pues encontramos hermanitos, ¿no? que se autodenominan cristianos, que tienen importantes ministerios como pastor, ¿no? Y que tratan a su mujer peor que animales, peor que a los animales. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la palabra del Señor? ¿Qué es lo que nos dice la palabra del Señor? He escogido pues 3 textos de la Biblia, ¿no? Porque lo importante es lo que dice la palabra de Dios, no lo que yo opine, sino lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dicen los apóstoles inspirados por Dios? ¿Cómo hay que tratar a una mujer? ¿Cómo tienes que tratar tú, hombre de Dios, a tu esposa? Pues fijaros lo que dice el apóstol Pedro. Ahora vamos a examinar lo que os acabo de leer en Primera de Pedro 3, 7. Dice: de igual manera, vosotros, maridos, sed comprensivos con la mujer en vuestra vida común. Sed comprensivos, tenemos que ser comprensivos con nuestra ayuda idónea. Tenemos que ser comprensivos con nuestras mujeres. No podemos perder los nervios tan rápido. Tenemos que ser comprensivos. Y no caer en la ira tan fácilmente. No pegarle voces, levantarle la voz a tu mujer. No tirar la toalla tan rápido con tu mujer si comete un error. Tenemos que ser comprensivos. No lo digo yo, lo dice el apóstol Pedro, inspirado por Dios, ¿no? Y luego dice, pues la mujer es un ser más frágil. En otras versiones dice que tratemos comprensivamente a nuestras mujeres porque son vasos frágiles, son como un vaso frágil. Son como las copas de vino. ¿Habéis visto las copas de vino? Que siempre cuando vas a lavarla, ¿no? Tienes que coger la copa y la tienes que poner aparte, porque como la mezcles con los demás platos, ¿no? Y le da un golpecito, se parte el cristal, porque es un vaso frágil, son vasos frágiles, ¿no? Pues lo mismo es una mujer, ¿no? Una mujer hay que tratarle con comprensión, porque son como los vasos frágiles. Hasta la mujer que aparenta más dureza, luego es un vaso frágil. Esto le puede parecer a lo mejor machista a alguien, ¿no? Pero no es machista. Luego dice el apóstol Pedro, pero además, tributadle el honor que merecen como coherederas de la gracia de vida. En otras versiones dice, tributarle el honor que merece como coherederas de Cristo. Es decir, tu mujer, tu esposa, es coheredera de Cristo, como tú lo eres también. Siempre se dice mucho en la iglesia, el hombre es el sacerdote del hogar, pero la mujer también es la sacerdotisa del hogar. Porque en la Biblia dice, no yo, en el libro de Apocalipsis también Pedro dice que somos un pueblo de sacerdotes. Un pueblo de sacerdotes. Todo, el hombre y la mujer. Tenemos diferentes ministerios, tenemos diferentes dones, pero todos somos sacerdotes. Y tu mujer es un sacerdote de Dios. Tu mujer es un sacerdote de Dios, tanto como tú. Tendrá distintos ministerios, tendrá diferentes dones, pero es un sacerdote como tú y es coheredera de Cristo tanto como tú. Por tanto, dice el apóstol Pedro, tributarle honor, dale honor a tu mujer. Tú no eres hermano, aunque seas pastor, aunque seas evangelista, aunque seas profeta, tú no eres más que tu mujer. Dice también San Pablo que en Cristo ya no hay varón ni mujer, ya no hay varón ni mujer. Ahora todos somos uno en Cristo Jesús. No es el hombre más que la mujer, no. Tenemos diferentes ministerios. En otra
En otra predicación os hablaré de si una mujer puede ser pastora o no puede ser pastora, cuál es el rol de la mujer en la iglesia, cuál es el rol del hombre en la iglesia, ¿sabes? Pero hoy os quiero hablar de esto, del machismo, del maltrato, de cómo se tiene que tratar a una mujer, y en este caso a tu esposa. Y tú no eres más que tu mujer. Lo dice San Pablo, que en Cristo Jesús, en la iglesia ya no hay ni varón ni mujer. Todos somos coherederos, todos somos sacerdotes del Dios Altísimo. Y luego dice que las tratemos, que le demos tributo a nuestras mujeres que son coherederas de la vida, para que vuestras oraciones no encuentren obstáculos. Que sepas, amigo y hermano, que si tú estás maltratando a tu mujer, ya sea físicamente o ya sea psicológicamente, la estás tratando como una basura, por mucho que tú ores, por mucho pastor que sea, por muy evangelista que sea, tus oraciones no pasan del techo. No lo digo yo, lo dice el apóstol Pedro. Que tratemos con honor a nuestras mujeres, que las tratemos como vaso frágil, para que nuestras oraciones no encuentren obstáculos. Lo dice el apóstol Pedro, que lo sepa. Da igual los dones que tengas, da igual lo pastor que sea, como estés maltratando a tu mujer, como estés tratando mal a tu esposa, tus oraciones no pasan del techo, no llegan al Señor, no llegan al Señor. Os quiero leer también en Colosenses, también dice, Colosenses 3:19, el apóstol Pablo le escribe a los colosenses y le dice: marido, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Es decir, que seamos delicados con nuestras mujeres, que no seamos ásperos con ellas, no seamos, que las tratemos como vaso frágil. De nuevo, antes os he hablado de lo que opinaba el apóstol Pedro. Bueno, no era su opinión, hablaba el apóstol Pedro. Las cartas del apóstol Pedro son cartas inspiradas por Dios, como son las del apóstol Pablo, que dice en Colosenses 3 que tratemos a nuestras mujeres, que no seamos ásperos con ellas, que no seamos duros con ellas. Luego me encanta también, nos vamos a Efesios 5:25. También es una carta que el apóstol Pablo le escribe a la carta de Éfeso, y entre todas las instrucciones que les da, le dice, fijaros, me encanta, Efesios 5:25, marido, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Fijaros qué maravilla. Está diciendo, la iglesia es la esposa de Cristo, ¿no? Y está diciendo el apóstol Pablo, marido, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia, que se entregó por ella. Cristo, nosotros somos la esposa de Cristo, la iglesia, como hombre y mujer. Pues Cristo se entregó por esa esposa, con sus defectos y con sus virtudes. Se entregó por nosotros. Así dice Pablo a los maridos: oye, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia, que es su esposa, entregándose por ella. Pues vosotros haced lo mismo. Eso le dice el apóstol Pablo a los Efesios. Dice, para santificarla, purificándola mediante el baño de agua y la fuerza de la palabra. Aquí está hablando de la iglesia, ¿no? Y presentársela resplandeciente a sí mismo, sin mancha, ni arruga, ni cosa parecida, sino santa e inmaculada. Y ahora vuelve Pablo hasta ahora hablando de la iglesia, ahora vuelve a hablar literalmente de los esposos y las esposas. Dice, así deben amar los maridos a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. Así deben de amar los maridos como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, se ama a sí mismo, porque nadie aborrece jamás su propia carne. Antes bien, la alimenta y la cuida con cariño, lo mismo que Cristo a la iglesia. Pues somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos se harán una carne. Gran misterio este. Lo digo respecto a Cristo y la iglesia. Está hablando el apóstol Pablo de Cristo y la iglesia. En todo caso, dice aún así, que cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo. Dice, que ama a su mujer como a sí mismo, y la mujer que respete a su marido. Hay una frase por ahí muy bonita, me parece que es de Paul Wasser, que dice que uno de los mandamientos más importantes, ¿no?, en los que se resume la ley, es ama a tu prójimo como a ti mismo. Y tu prójimo, tu próximo más cercano es tu mujer.
Por lo tanto, ama a tu mujer, ama a tu mujer. Y nada, aquí he apuntado unas cositas también, os lo vuelvo así: un cristiano no puede maltratar ni físicamente a su esposa, ni psicológicamente. A veces una cosa es recibir una aguantada física, pero también a veces podemos hacer daño psicológicamente, ¿no? A veces hay guantá de palabras, ¿no? Entonces, ni una cosa ni la otra. Tratemos, no seamos ásperos con nuestras esposas, con nuestras mujeres, tratémoslas como vasos frágiles. Si Cristo es nuestro ejemplo, hermano, si Cristo es nuestro ejemplo, y Cristo jamás golpeó a su iglesia, sino que la animó, se entregó a sí mismo por ella, nos disciplina con amor. Y si Cristo lo hizo así con su esposa, la iglesia, y Cristo es nuestro ejemplo, ¿cómo nosotros vamos a golpear a nuestras mujeres? ¿O vamos a insultarlas? ¿O vamos a maltratarlas físicamente? Sigamos el ejemplo de Cristo, como dice el apóstol Pablo en Efesios 5:25. Amemos a nuestras esposas como Cristo amó a su iglesia, entregándose por ella. Luego recuerda, por muy pastor que sea, si estás maltratando a tu mujer, físicamente o psicológicamente, si la estás anulando como persona, si la estás tratando como un animal, que sepas que tus oraciones son estorbadas, por muy pastor que sea, por muy evangelista que sea. Tus oraciones no pasan del techo, lo dice el apóstol Pedro. Así que nada, recuerda, en Cristo, en la iglesia ya no hay varón ni mujer, todos somos sacerdotes. Tu mujer es coheredera de Cristo contigo. A una mujer no se le pega ni con una flor. Y como hay una frase que dice que Dios hizo al hombre del costado, de al lado del corazón, no del pie para ser pisada, sino del costado, al lado del corazón, no del pie para ser pisada, sino del lado del costado para ser amada.